de Jorge Ibargüengoitia. Los pasos de López. Narración: Abraham Arreola. Capítulo 18. El camino de Cuébano remonta a la sierra por la ladera más empinada y al llegar a la altura serpentea. No busca la dirección general donde está su destino, sino que va de punta de un cerro por el lomo hasta llegar a la punta del cerro siguiente. Esto hace que el viajero que lo recorre vea a cada rato precipicios y panoramas abruptos y arbolados. Si es un ejército el que avanza, está siempre al descubierto. 2400 hombres contó Cleto cuando salimos de ajetreo. Aldaco iba por delante, de avanzada, con un escuadrón de lanceros. Iba montado en un caballo que él llamaba de trabajo. El otro, el bueno, el de rejoneo, iba con el tren de los pertrechos, al cargo de un mozo especial que no tenía más obligación que cuidarlo. Hontananza, de bicornio emplumado, y Periñón, sin sombrero, encabezaban el grueso ejército que estaba compuesto de un cuerpo de caballería, la mitad lanceros y la otra mitad gente de campo, una infantería desordenada y en general desarmada, el tren de los pertrechos, el coche negro y cerrado donde iban las sobrinas de Periñón, el niño y yo, que cerraba la marcha con mi destacamento, de confianza, es decir, los hombres que me habían acompañado en el asalto de Teresonas. Como el camino es estrecho, avanzábamos de tres en fondo. Esto hacía que entre Aldaco y yo me diera casi media legua. A mí me llegaban con retraso y llenos de inexactitudes rumores de lo que pasaba en la delantera, pero los que iban adelante ni se imaginaban lo que pasaba en la retaguardia. Lo que pasaba en la retaguardia es que a cada rato todos los hombres disponibles teníamos que empujar el niño. Cuando no se atascaba, se salía del camino o se atoraba en un recodo. Cuesta arriba, había que ayudar a las mulas que apenas podían arrastrarlo. Cuesta abajo, había que detenerlo para que no se les fuera encima. Al final del primer día de marcha, Hontananza me dijo: «No te quedes tan atrás». Al final del segundo día, llegué a donde acampó el ejército ya bien entrada la noche. Habíamos recorrido el trecho en que el camino atraviesa el mismo arroyo 14 veces, empujando al niño. Hontananza me esperaba cerca de la fogata con una carota. «Te dije que no te quedaras tan atrás». Si le hubiera contestado, hubiera acabado nuestra amistad. No dije nada, nomás fui a sentarme en una piedra. Periñón fue a donde yo estaba con 2 jarros de hojas de naranjo y me dio uno. Estaba radiante. «Hemos tenido una jornada gloriosa», me dijo. Agregó que mucha gente se acercaba a la orilla del camino para ver pasar al ejército y vitorearlo. Antes que yo pasara, se cansaban de ver hombres caminando y se iban para sus casas. A los que le decían que querían unirse a sus fuerzas, les contestaba con firmeza: «Ahora no puedo llevarlos, muchachos, porque voy a la guerra, pero vayan a buscarme sin falta en Cuébano, la semana que entra». Periñón, igual que los demás que íbamos en aquella marcha, estaba convencido de que tomaríamos Cuébano sin encontrar resistencia. «Solo un loco defiende esa plaza», había dicho Hontananza, después de estudiar los mapas. «Y si la defiende», completó Periñón, «de nada le servirá porque Alfaro está de nuestra parte». Seguía creyendo que por los 200 pesos que le había dado Alfaro, quien no nos saludaba en la calle, nos iba a entregar la plaza. Esta confianza que todos teníamos se acrecentó al día siguiente con la acción del Ventorrillo. Fue un hecho de armas que no tiene importancia más que por ser el primer encuentro que tuvieron nuestras fuerzas con las del gobierno colonial. Yo ni oí ni vi nada. Mucho rato después de que terminó el combate, me llegaron rumores de que habíamos ganado. ¡Una gran victoria! Más tarde, algunos de los que estuvieron presentes me describieron la acción. Parece que fue así. Iba Aldaco cabalgando con sus lanceros cuando los exploradores fueron a avisarle que había una fuerza enemiga acampada en el Ventorrillo. El Ventorrillo es una meseta chiquitita, entre 2 cerros, expuesta a todos los vientos. La fuerza enemiga era del capitán Paredes, con un destacamento del batallón de Cuébano. No se llegó a saber qué órdenes tenían, ni qué andaban buscando en aquellos andurriales, ni cuántos eran. Aldaco apretó el paso, llegó al Ventorrillo y encontró al capitán Paredes y a sus hombres comiendo. «¿Quién vive?», preguntó. «Dios y España», contestaron. «¡Libertad e independencia!», gritaron Aldaco y los lanceros de abajo. Dicen que el capitán Paredes se le ocurrió entonces dar una orden. «Váyanse a sus casas, que aquí ya se acabó esta revuelta». A la voz de «¡Revuelta tienes la madre!»,
Aldaco espolió el caballo, lo echó sobre el capitán Paredes y dio a este un sablazo entre las cejas que casi le partió la cabeza en dos. Allí quedó muerto. Sus hombres soltaron los platos y se fueron corriendo barranca abajo. Cuando los lanceros se aprestaban a perseguirlos, ya se habían perdido entre el encinal. Así terminó la acción. Cuando llegué al ventorrillo, no vi ni el cadáver porque ya lo habían sepultado. Periñón le dio la absolución condicional. Corrieron como conejos. Pasó la voz de fila en fila. Más confianza nos dio. Periñón se detuvo en el mismo balcón de la sierra en el que unas semanas antes me había mostrado Cuébano, y tuvo con los coroneles otro consejo de mando supremo. Yo no asistí porque estaba a una legua de distancia, empujando el niño. Los signos eran ambiguos. En todo ese día nadie había llegado a la orilla del camino a verlos pasar ni a vitorear. Habían pasado por varios ranchos abandonados en la ciudad, que se extendía a sus pies. No había señales de vida. En cambio, la cresta del cimarrón y la punta del huesontle blanqueaban con el gentío. No había una nube en el cielo, el sol estaba en lo alto, todo estaba en silencio. Ontananza concluyó: los españoles se fueron, y la ciudad está desierta. Dicen que Periñón dijo: vamos a comer en Cuébano. Aldaco no estaba tan seguro. Montó primero en el caballo bueno para hacer una entrada triunfal, luego cambió de opinión. Desmontó, montó en el de trabajo y avanzó a la cabeza de sus lanceros. Pasó entre un caserío desierto, no había ni perros, cruzó un puente, cabalgó entre las murallas de un callejón sinuoso y de pronto, al doblar una esquina, le cortó el paso una zanja y luego una descarga cerrada. Cuando acordó, ya estaba en el talud, su caballo pataleando, a su alrededor varios lanceros tirados. Los que venían detrás de él dieron la grupa y no se desbandaron nomás porque el callejón era estrecho. Aldaco se levantó, había perdido el sombrero, y, sin hacer caso a la balacera, montó en el caballo de uno de los caídos, alcanzó a su gente, con 2 gritos los puso en orden, los obligó a regresar a la esquina, a ponerse en línea de tiradores, a contestar el fuego y a cubrir a un piquete que se fue a recoger a los heridos y a los muertos. Esto alcanzado, se retiró. «¡Hay resistencia!», informó a Periñón y a Ontananza cuando los encontró. Ontananza dispuso entonces echar la infantería por delante. Ahora se sabe que la idea de defender Cuébano fue de Pablito Berreteaga, hijo del intendente. Escogió como centro de defensa el edificio más sólido que había en Cuébano, la Troje de la Requinta, que de por sí era una fortaleza con un aljibe enorme y grano para alimentar a 100 hombres 6 meses. Cuando supieron que nos acercábamos, los españoles más ricos fueron a vivir en la Requinta. Llevaron camas, mesas, vajilla, manteles, criados y cocineras. Por alguna razón se decidió que ni sus esposas ni sus familias corrían peligro, por lo que éstas siguieron viviendo en sus casas como siempre. Alrededor de la Troje, Pablito dispuso un círculo de defensas. Él mismo dijo cómo cavar las zanjas y dónde abrir las troneras. La idea general del plan era que con unas cuantas descargas, el ejército insurgente iba a desbandarse y con eso terminar la guerra de independencia. Cuando las obras de defensa estuvieron listas, Pablito se fue a Pedrones y cuando se supo que estábamos por llegar, el pueblo se fue a los cerros para ver la batalla de lejos. La segunda fase de la batalla fue cruenta. La infantería al mando de Ontananza atacó de frente y tomó 5 de las 6 defensas. Dicen que Ontananza para animarlo les gritaba: «¡Estos nos creen cobardes! ¡Vamos a demostrarles lo contrario!». Hubo muchos muertos, pero al fin los que defendían se replegaron a la Requinta. La sexta defensa resistió. Estaba en el Callejón de las Ánimas. A fin de la subida había una zanja, una barricada y una tronera. A las 4 de la tarde, cuando llegué empujando el niño, Periñón me pidió: «A ver cómo le haces para acabar con esta mortandad». Seguido por mis hombres de confianza, me metí por casas, rompí puertas, brinqué bardas, me arrastré por azoteas y guiándome siempre por la balacera, llegué a una ventana que abría mero atrás donde estaban los defensores. No llegaban a la docena. Dispuse a mis hombres con calma, dije a cada uno sobre quién debería disparar y di órdenes de no hacer fuego hasta que yo diera la señal. Después tomé un mosquete y escogí como blanco al jefe, un hombre delgado con brazos muy largos. ¡Fuego!, ordené. Cayeron la mitad de los defensores y la otra mitad salió corriendo. Cuando me acerqué al parapeto para avisar a Ontananza que podía avanzar sin peligro, me di cuenta de que el hombre que yo había matado, el primero que maté en mi vida, era don Pablo Berreteaga.
Habíamos acabado con las defensas que había hecho Pablito, pero los españoles seguían en la requinta. Hicimos otra reunión de jefes para considerar la situación. Si yo hubiera tenido entonces la experiencia que tengo ahora, hubiera aconsejado sitiar la Troje y esperar a que buenamente los que estaban dentro se cansaran de estar encerrados y se rindieran. La ciudad estaba en nuestras manos y eran pocos los que nos estorbaban, pero en nuestros ardores insurrectos nuevos, los 4 estuvimos de acuerdo en que había que acabar con la resistencia. Hicimos un ataque simultáneo por las 4 calles que salen a la requinta. Nos recibieron con un fuego tan nutrido que a 20 varas de la puerta tuvimos que retirarnos. Dejamos un reguero de hombres tirados. Ontananza pasó a animarnos. «Adelante, adelante siempre, no hay que retroceder». Hicimos otra carga con el mismo resultado. Nuestra gente empezaba a desanimarse, había mucha sangre a la vista, pero Ontananza se preparaba para hacer otro intento cuando Periñón se impacientó y tomó el mando. «Ya basta de matazón, que traigan el niño». Tanto gusto le dio a la gente no tener que volver a cargar, que se peleaban por empujar el niño. Eran más de 100 los que lo llevaron cuesta arriba por callejones. Dimos un rodeo muy grande para evitar el fuego enemigo y lo dejamos en una plazuela que ya desde entonces se llama del Trueno, por haber un árbol de esa clase en el centro. De esta plazuela sale un callejón que baja directo a una de las puertas laterales de la requinta. Cargamos y yo apunté. Después le di a Periñón el mechero encendido y le dije: «Es tu niño, tú estrénalo». Le dije dónde había de meter la mecha. Nunca olvidaré su expresión. Metió la mecha con gusto, como un niño que acababa de aprender a usar un juguete. El traquidazo casi nos dejó sordos. Hizo que se cimbraran ventanas y se fue retumbando por los callejones hasta llegar a los cerros. Los ecos duraron un rato. La bala dio en el blanco e hizo un agujero en la puerta, pero este efecto fue poco comparado con el del trueno. A nosotros nos levantó los ánimos, a los que estaban en los cerros los llenó de admiración. A los españoles de la requinta los aterró. Su voluntad de resistir se fue apagando. 3 disparos hicimos, y cuando la puerta se desgajó, bajamos por el callejón en tropel, con un griterío. Un grupo de los sitiados quería todavía resistir. Se formaron en 4 en el centro del patio. Hicieron una descarga que fue funesta para ellos, porque no hizo más que enfurecer a nuestra gente. Se echaron sobre ellos y los hicieron pedazos. En otros lados del edificio había gente que se quería rendir. De nada les sirvió. Los mataron igual que a los que resistieron. Un hombre subió corriendo por la escalera. Lo persiguieron y cuando lo alcanzaron, lo echaron de cabeza al patio. Desde entonces hasta la fecha, muchos nos han acusado a los jefes insurgentes de sanguinarios. ¿Que por qué no evitamos la matanza de la requinta? Porque no pudimos. Tratamos de detener a la gente, pero no nos obedecieron. No era un ejército, era un gentío. Habían tenido muchas bajas, la resistencia había sido tenaz. Cuando los que estaban afuera entraron en la requinta, mataron a todos los que estaban adentro. ¿Que fue culpa de los jefes? En parte. Pero también fue, en parte, culpa de los que resistieron, y en parte, de los que los mataron. Yo no maté a nadie. Anduve de un lado para otro tratando de dominar a mi gente. Cuando logramos poner orden, Periñón hizo que tocara al vuelo todas las campanas de la ciudad. A este tañido se agregó al poco rato un griterío lejano. Y vimos que por los callejones bajaba del cerro el gentío que decía: «¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva el señor cura Periñón!». No sé qué hubieran gritado si hubiéramos perdido. Audiolibro grabado en el 2012. Narración: Abraham Arreola.